Ella era la chica de oro de Hollywood, la belleza de ojos marrones que robó corazones en Milagro en la calle 34, y deslumbró al público a medida que florecía de estrella infantil a actriz nominada al Oscar. Natalie Wood no solo creció en la pantalla, la iluminó. Cuando era adolescente, ya estaba obteniendo nominaciones a los premios de la Academia y compartiendo la pantalla con las estrellas más grandes de su época. Pero entonces, justo cuando su fama parecía imparable, desapareció bajo las circunstancias más escalofriantes. Lo que siguió fueron décadas de silencio, susurros y salvajes especulaciones. ¿Fue un accidente, un juego sucio o algo aún más oscuro? Durante años, el mundo se quedó buscando respuestas, hasta ahora, porque, por fin, el inquietante misterio detrás de la trágica muerte de Natalie Wood finalmente ha sido desvelado. Y lo que se ha descubierto es más impactante de lo que cualquiera hubiera imaginado. El ascenso de Natalie Wood como actriz infantil. Antes de convertirse en Natalie Wood, la estrella de Hollywood, nació Natalia Nikolivena Zachareno el 20 de julio de 1938 en San Francisco. Sus padres, María Sudilova y Nicolás Zachareno, habían escapado de vidas difíciles en Rusia y Ucrania. Los antecedentes de Natalie estaban llenos de historias de guerra, supervivencia y de empezar de nuevo en un nuevo país. Su madre, María, nació en la ciudad de Barnaul. Su familia una vez fue dueña de fábricas de jabón y velas, junto con una gran propiedad. Pero cuando estalló la guerra civil rusa, todo cambió. La familia de María huyó en busca de seguridad, terminando en Harbin, China, donde vivieron como refugiados. Más tarde, se mudaron a los Estados Unidos en barco en 1930. María ya se había casado una vez antes con un mecánico armenio llamado Alexander Tatulov. Tuvieron una hija llamada Olga, nacida en 1928. La pareja se divorció en 1936. No mucho después, María conoció a Nicolás Zachareno, quien se convertiría en el padre de Natalie. Nicolás era de Ussuriske, una ciudad en Rusia. Su propia familia también había huido durante la guerra. Su padre, que trabajaba en una fábrica de chocolate, fue asesinado durante una pelea entre el Ejército Rojo y los soldados rusos blancos en la ciudad de Vladivostok. Después de eso, la madre de Nicolás llevó a sus hijos a Shanghái y luego se mudó a Vancouver, Canadá, donde se volvió a casar. En 1933, finalmente llegaron a los Estados Unidos. María y Nicolás se casaron en febrero de 1938, solo 5 meses antes del nacimiento de Natalie. Un año después, la familia cambió su apellido a Girden para ayudarlos a encajar mejor en Estados Unidos. En 1942, compraron una casa en Santa Rosa, California, donde sucedió algo inesperado. Mientras se filmaba una película en la ciudad, Natalie captó la atención de un miembro del equipo. Tenía solo 4 años. No mucho después tuvo un pequeño papel en la película The Moon is Down, estrenada en 1943. Luego apareció en una breve escena en Happy Land el mismo año. Aunque eran papeles muy pequeños, uno de los directores, Irving Pell, vio algo especial en ella. Se mantuvo en contacto con su familia durante los siguientes 2 años. Cuando encontró un papel perfecto para Natalie, llamó a su madre de inmediato. María, que estaba ansiosa por hacer de su hija una estrella, empacó a toda la familia y los mudó a Los Ángeles. El padre de Natalie no estuvo de acuerdo con la idea, pero el sueño de María para su hija era más fuerte. A la edad de 7 años, Natalie consiguió un papel importante en la película Tomorrow is Forever en 1946. Interpretó a una joven huérfana alemana que vivía las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, protagonizando junto a Orson Welles y Claudette Colbert. Cuando Natalie no pudo llorar a voluntad durante una escena, su madre hizo algo impactante. Rompió una mariposa en pedazos justo frente a ella para hacerla llorar. La escena funcionó.
la actuación de Natalie dejó una fuerte impresión en todos. Orson Welles dijo más tarde que Natalie era tan buena, que era aterradora, y agregó que no actuaba según el guión, sino desde el corazón. Después de eso, actuó en otra película dirigida por Pichel, The Bride Wore Boots, y más tarde, protagonizó The Ghost and Mrs. Muir en 1947, donde interpretó a la hija de Jean Tierney. Para cuando Natalie tenía solo 9 años, estaba claro que no era solo otra actriz infantil, ya era algo mucho más grande. La actuación de Natalie Wood en Milagro en la calle 34. La película más famosa de Natalie Wood como estrella infantil fue Milagro en la calle 34, un clásico navideño atemporal que la convirtió en un nombre familiar. Protagonizando junto a Maureen O'Hara y John Payne, Wood interpretó a una niña escéptica que finalmente llega a creer que un bondadoso Papá Noel de una tienda departamental, interpretado por Edmund Gwenn, podría ser real. Su actuación cautivó corazones en todo Estados Unidos y la película se convirtió rápidamente en un elemento básico de la Navidad. El papel de Natalie fue tan querido que Macy's la invitó a aparecer en su icónico desfile del Día de Acción de Gracias. Tras el éxito de Milagro, Wood fue elegida para una serie de películas familiares donde a menudo interpretaba a la hija. Protagonizó Driftwood, Scada-Hoo, Scada-Hey, Chicken Every Sunday, The Green Promise y varias otras. Ella interpretó a la hija de Fred McMurray en Father Was a Fullback, nuevamente junto a Maureen O'Hara, y asumió el papel de la hija de Margaret Sullivan en No Sad Songs for Me. Estos papeles ayudaron a consolidar su imagen como uno de los talentos jóvenes más confiables y encantadores de Hollywood. Dado que Natalie aún era menor de edad, la mayor parte de su educación ocurrió directamente en los estudios. La ley de California exigía que los actores infantiles pasaran al menos 3 horas al día en clase, sin importar cuán apretados fueran sus horarios de filmación. Según el biógrafo Warren Harris, Natalie era una estudiante de sobresaliente y particularmente dotada para las matemáticas, algo que la diferenciaba de muchos de sus compañeros. El director Joseph L. Mankiewicz, quien trabajó con ella en The Ghost and Mrs. Muir, dijo una vez: «En todos mis años en el negocio, nunca conocí a una marioneta más inteligente». Natalie admitió más tarde que siempre se sintió un poco culpable al saber que el equipo tenía que esperar mientras ella hacía sus lecciones. «Tan pronto como el maestro nos dejaba ir, corría al set lo más rápido que podía», dijo. Detrás de escena, su madre siguió siendo una fuerte influencia. Incluso después de que Natalie firmó con agentes profesionales, María continuó entrenando y controlando muchas partes de la carrera de su hija. Aún así, el público la adoraba. A la edad de 9 años, la revista Parents nombró a Natalie la estrella juvenil de cine más emocionante del año, forjando un camino como adolescente. En la temporada televisiva de 1953-54, una adolescente Natalie Wood asumió un encantador papel como Anne Morrison, la hija en The Pride of the Family, una sana comedia de situación de ABC. Marcó sus primeros pasos hacia papeles más maduros. Pronto comenzó a aparecer en programas de antología como Pepsi Cola Playhouse, Public Defender, Mayor of the Town, Four Star Playhouse, The Ford Television Theater y General Electric Theater. Un episodio, Carnival, se destacó para Natalie como una de las mejores actuaciones de su carrera. Mientras continuaba su trabajo televisivo, Wood también consiguió papeles en largometrajes como The Silver Chalice y One Desire. Pero con solo 16 años, dio un salto audaz de estrella infantil a una adulta de pleno derecho con su actuación en Rebel Without a Cause junto a James Dean y Sal Mineo. La película, dirigida por Nicholas Ray, capturó la angustia de la juventud de los años 50 y se convirtió en un clásico instantáneo.
La actuación de Natalie le valió una nominación al premio de la Academia a la mejor actriz de reparto, su primera gran nominación en la industria. Lo que hizo que Rebel fuera aún más significativo fue que fue el primer papel que Natalie realmente quiso hacer. Más tarde reveló que hasta entonces solo tomaba los papeles elegidos por sus padres. Curiosamente, sus padres se habían opuesto a su decisión de aceptar el papel, lo que lo hizo aún más empoderador. Wood continuó apareciendo en programas de televisión y películas como The Searchers y A Cry in the Night. Después de graduarse de la Van Nuys High School en 1956, firmó un contrato con Warner Bros., quienes la eligieron para proyectos dirigidos a adolescentes como The Burning Hills y The Girl He Left Behind, ambos con Tab Hunter. El estudio intentó emparejarla con protagonistas masculinos como Ephraim Zimbalist Jr. y Frank Sinatra en películas como Bombers B-52 y Kings Go Forth. Luego vino Marjorie Morningstar, un papel decisivo que mostró a una Natalie más madura e introspectiva. Los críticos comenzaron a notar su cambio de la inocencia infantil a la complejidad emocional. Su actuación en Gypsy le valió elogios y Love with the Proper Stranger le valió una tercera nominación al Oscar con solo 25 años. Natalie había alcanzado oficialmente la mayoría de edad en Hollywood. Pero detrás de escena, la presión aumentaba. Las luchas personales de Natalie Wood. Después de la decepcionante recepción de Penélope en 1966, Natalie Wood se alejó de Hollywood, comenzando un descanso de 3 años de la actuación. Aunque había sido anunciada para la película I Never Promised You a Rose Garden, finalmente no apareció en ella. Más tarde, Wood reveló que la filmación de Penélope le había pasado una factura seria. Me salieron urticaria y sufrí una angustia que era un dolor muy real todos los días que rodábamos, recordó. Arthur Hiller, el director, seguía diciendo: Natalie, creo que te estás resistiendo a esta película, mientras yo me revolcaba en el suelo de agonía. Para ese momento, Natalie sufría profundamente, tanto emocional como físicamente. En un esfuerzo por recuperar el control de su vida, tomó algunas decisiones drásticas. Buscó terapia profesional y pagó a Warner Bros. $175,000 para cancelar su contrato con el estudio. Decidida a reconstruir desde cero, también despidió a todo su equipo de apoyo, agentes, gerentes, publicistas, contables e incluso a sus abogados. Por primera vez en su carrera, Natalie se estaba eligiendo a sí misma. Durante este período de reflexión y curación, Natalie conoció a Richard Gregson, un escritor y agente británico. Su relación floreció rápidamente, y los dos se casaron en 1969. Por esta época, también comenzó a reincorporarse poco a poco a la industria cinematográfica. Su regreso llegó con un proyecto audaz y oportuno. En 1969, Wood coprotagonizó junto a Diane Cannon, Robert Culp y Elliot Gould en Bob and Carol and Ted and Alice, una comedia ingeniosa y provocadora sobre la liberación sexual, las normas cambiantes y la complejidad de las relaciones modernas. Según el historiador de cine John C. Tibbets, fue la primera vez que se utilizó el humor para suavizar los dilemas emocionales a menudo presentes en los papeles adultos de Natalie. La película resonó tanto con el público como con los críticos, convirtiéndose rápidamente en un hito cultural. Se convirtió en el éxito de Paul Mazursky como director y fue la sexta película más taquillera del año, batiendo récords durante su primera semana. A pesar del éxito de Bob y Carol y Ted y Alice, Natalie no aprovechó inmediatamente su impulso. En 1970, quedó embarazada de su primera hija, Natasha Gregson, y optó por una semi-retirada. Durante el resto de su vida, apareció en solo 4 películas más. Entre ellas, un breve cameo como ella misma en The Candidate, reuniéndola con su amigo de toda la vida y coprotagonista Robert Redford.
A principios de la década de 1980, Natalie estaba lista para un regreso más significativo a la actuación. Se inscribió para protagonizar Brainstorm, una película de ciencia ficción de gran presupuesto dirigida por Douglas Trumbull y coprotagonizada por Christopher Walken. Pero trágicamente, Natalie no viviría para ver su estreno. Murió mientras la película aún estaba en producción. En el momento de su muerte, Natalie ya había completado la mayoría de sus escenas clave. Para terminar la película, Trumbull reelaboró partes del guión, eliminándola de varias escenas. Se utilizaron un doble y voces similares para el metraje restante, y la hermana menor de Natalie, Lana Wood, intervino para ayudar a completar algunos de los momentos inacabados. Brainstorm fue finalmente estrenada póstumamente el 30 de septiembre de 1983 con una conmovedora dedicatoria a Natalie en los créditos finales. La vida personal de Natalie Wood. La vida amorosa de Natalie Wood fue tan cautivadora para el público como sus actuaciones en pantalla, especialmente sus tumultuosos matrimonios que acapararon titulares con el actor Robert Wagner. Su relación se convirtió en uno de los romances más comentados de Hollywood, lleno de pasión, rupturas, reuniones e incluso escándalos. Wood vio por primera vez a Wagner cuando tenía solo 10 años, diciéndole a su madre que se casaría con él algún día. Esa profecía se hizo realidad el 28 de diciembre de 1957, cuando las dos estrellas se casaron en una ceremonia íntima en Scottsdale, Arizona. Natalie tenía solo 19 años, y Wagner, un actor en ascenso en ese momento, tenía 27. Para el mundo exterior, parecían la pareja perfecta, hermosos, exitosos y profundamente enamorados. Pero a puertas cerradas, pronto comenzaron a aparecer grietas. Según varios relatos, incluidos los referenciados en la biografía de Susan Finstad, Natasha, Natalie descubrió a Wagner en un supuesto romance, no con otra mujer, sino con otro hombre. Aunque esta afirmación ha sido rotundamente negada por Wagner, ha persistido en la tradición de Hollywood y fue apoyada por algunos de los confidentes cercanos de Wood. La traición devastó a Natalie. El 20 de junio de 1961, la pareja anunció una separación de prueba, y para el 27 de abril de 1962 estaban oficialmente divorciados. Tras el divorcio, Wood entró en su fase glamorosa e independiente, saliendo con varios hombres de alto perfil. Sus romances incluyeron a Warren Beatty, su coprotagonista en Splendor in the Grass, así como a Michael Caine y David Niven Jr. En 1965, incluso se comprometió con Ladislav Blatnik, un rico fabricante de zapatos venezolano. Pero el compromiso terminó antes de que llegaran al altar. En 1966, Natalie comenzó a salir con Richard Gregson, un productor y guionista británico. Su relación fue más sólida, y después de casi 3 años juntos, se casaron el 30 de mayo de 1969. Un año después, dieron la bienvenida a su hija, Natasha, nacida el 29 de septiembre de 1970. A pesar de la alegría de la maternidad, su matrimonio comenzó a desmoronarse poco después. Circularon rumores sobre la infidelidad de Gregson, y Natalie solicitó el divorcio el 4 de agosto de 1971. Se finalizó el 12 de abril de 1972. El corazón de Natalie, sin embargo, no había terminado con Wagner. En un giro que fascinó a Hollywood, la expareja reavivó su romance en enero de 1972, solo unos meses después de su separación de Gregson. Según sus amigos, su reencuentro fue eléctrico, como si hubieran retomado donde lo habían dejado, solo que más sabios y agradecidos el uno con el otro. Se volvieron a casar el 16 de julio de 1972, a bordo de un yate llamado Rambling Rose, anclado frente a Paradise Cove en Malibú. Esta vez se sintió más privado, más sagrado.
Su segunda hija, Courtney Wagner, nació el 9 de marzo de 1974. Sin embargo, incluso esta renovada historia de amor no estuvo exenta de controversia. En 2015, el exagente del FBI Donald G. Wilson afirmó públicamente que él y Natalie habían tenido una aventura secreta de 4 años, que comenzó en 1973, mientras ella estaba embarazada de Courtney. Wilson dijo que su relación duró hasta 1977 e implicó una profunda intimidad emocional. Su historia había sido susurrada durante años, pero solo ganó fuerza cuando él la confirmó directamente a varios medios de comunicación, incluidos People y la cadena de cable Riels. En un documental de 2016, Wilson apareció en cámara, afirmando que Natalie se había sentido insatisfecha en su matrimonio y había recurrido a él en busca de consuelo y afecto. Aunque Wagner nunca comentó directamente sobre las afirmaciones de Wilson, las personas cercanas a la familia las descartaron como sensacionalistas. Aún así, las acusaciones añadieron otra capa complicada a la ya dramática vida de Natalie. A pesar de todo, las traiciones, las separaciones, los rumores, Natalie y Wagner se mantuvieron comprometidos con su familia mixta hasta su trágica muerte en 1981. Wagner criaría tanto a Natasha como a Courtney, y hasta el día de hoy habla de Natalie con amor y reverencia. Su relación no fue perfecta, pero fue inolvidable. Fue una historia de amor llena de giros y sombras, del tipo que Hollywood no puede evitar contar una y otra vez. La suya no fue una historia de amor perfecta, pero fue real, cruda e inolvidable. El tipo de historia a la que Hollywood regresa una y otra vez, incapaz de dejarla ir. El secreto que Natalie Wood mantuvo enterrado. Después de que el matrimonio de cuento de hadas entre Natalie Wood y Robert Wagner terminó en 1961, y con Natalie asumiendo discretamente la culpa del divorcio, parecía que lo peor había quedado atrás. Pero años después de su trágica muerte, surgiría un capítulo mucho más oscuro de su vida, uno que había permanecido oculto durante décadas. Durante años, los susurros circularon por Hollywood, sugiriendo que Natalie había sido agredida sexualmente cuando era adolescente por un actor mucho mayor y muy poderoso. El rumor, durante mucho tiempo sin confirmar, siguió siendo uno de los secretos más feos de la industria. Pero en unas memorias publicadas décadas después, la hermana menor de Natalie finalmente nombró al hombre detrás de la supuesta agresión: Kirk Douglas. Lana Wood describió la noche vívidamente en su libro Little Sister. Recordó lo especialmente hermosa que se veía Natalie cuando su madre, María Sakarenko, la dejó en la entrada del Chateau Marmont. Su madre había arreglado la reunión creyendo que con el apoyo de Kirk, la carrera de Natalie podría dispararse. Todo lo que se necesitaría, creía María, era un guiño de aprobación de uno de los galanes más admirados y apuestos de Hollywood. Pasaron las horas. Cuando Natalie finalmente regresó al coche, Lana, entonces solo una niña, se sobresaltó por el sonido de la puerta al cerrarse. Natalie parecía perturbada. Su cabello y ropa estaban desordenados y su expresión era fantasmal. Ella y su madre comenzaron a susurrar con urgencia. Pero Lana, demasiado joven para entender, se quedó en la oscuridad. Solo sabía que algo malo había sucedido. Años más tarde, cuando ambas hermanas eran adultas, Natalie se sinceró sobre esa noche. Le dijo a Lana que la habían llevado a la suite de Kirk Douglas. No dio detalles, solo que él la había lastimado. El recuerdo, recordó Lana, fue doloroso y difícil de compartir para Natalie. Sentía como si hubiera estado fuera de su propio cuerpo, asustada, confundida y violada. Pero nunca habló de ello públicamente. Su madre había insistido en que guardaran silencio. Revelar la verdad, advirtió, destruiría la incipiente carrera de Natalie. Su consejo fue simplemente aguantar.
Lana recordó haber hecho una promesa a su hermana de nunca hablar de ello. Pero después de la muerte de Douglas en 2020, a la edad de 103 años, el nombre de Natalie fue tendencia en las redes sociales junto con el suyo mientras la gente especulaba sobre los rumores de larga data. Para Lana, había llegado el momento de contar toda la verdad. Sin nadie a quien proteger, creyó que Natalie entendería por qué el silencio tenía que romperse. Kirk Douglas tenía poco más de 30 años en el momento de la supuesta agresión. Conocido por películas como Espartaco, Cautivos del Mal y Duelo de Titanes, era un peso pesado de Hollywood. Más que un actor, fue productor y figura política, una de las primeras estrellas en iniciar su propia compañía de producción, y una figura clave en el fin de la lista negra anticomunista en la década de 1960, al contratar al guionista Dalton Trumbo para Espartaco y acreditarlo públicamente. Douglas también fue reconocido por su filantropía. Él y su esposa Ann crearon la Fundación Douglas, donando millones a lo largo de los años. Los honores llovieron durante su vida. La Medalla Presidencial de la Libertad, la Legión de Honor francesa y un premio de la Academia honorífico por ser una fuerza creativa y moral en la industria. Pero detrás de los elogios, las historias de sus costumbres mujeriego eran bien conocidas. Antes de que el movimiento Me Too siquiera comenzara, quienes lo conocían en privado a menudo insinuaban su comportamiento. Una amiga, la actriz Nella Ehrlich, una vez comentó en broma que sentarse a su lado siempre significaba que su mano finalmente se deslizaría por la pierna de alguien. En sus memorias de 1988, The Ragman's Son, Douglas mencionó brevemente a Natalie. Recordó que una noche, tarde, iba conduciendo a casa y se detuvo en un semáforo en rojo. Una niña saltó del coche que tenía delante y le pidió que le firmara su chaqueta de ante. Una mujer la siguió, presentando a la niña como su hija, Natalie Wood. Ella también estaba en el negocio del cine. Esa fue la primera vez que la conoció, según el libro. Afirmó haberla visto muchas veces después, hasta su cruel accidente. Pero el relato de Lana sobre lo que sucedió entre Natalie y Douglas en el Chateau Marmont contaba una historia muy diferente. Uno de los secretos que Natalie llevó en silencio por el resto de su vida fue tan doloroso, tan celosamente guardado, que incluso décadas después, la verdad aún escocía. Sin embargo, por más inquietante que fuera ese recuerdo, no era el único misterio que rodeaba la vida de Natalie. De hecho, la pregunta sin respuesta más grande, la que ha seguido levantando cejas en Hollywood durante más de 40 años. Era cómo murió realmente Natalie Wood. La verdad detrás de la muerte de Natalie Wood. En la mañana del 29 de noviembre de 1981, Hollywood amaneció con una trágica noticia. Natalie Wood, la querida estrella de Rebelde sin causa y Amor sin barreras, había muerto con solo 43 años. Su cuerpo fue encontrado flotando en el Océano Pacífico, a una milla del yate de 58 pies de su esposo, Robert Wagner, el Splendor, cerca de la isla de Santa Catalina. La causa de su muerte: ahogamiento. Pero desde el principio, la historia nunca cuadró del todo. Natalie había estado pasando el fin de semana a bordo del yate con Robert Wagner, su coprotagonista Christopher Walken y el capitán del barco, Dennis Davern. El grupo había estado bebiendo mucho esa noche y las tensiones aumentaban, particularmente entre Wagner y Walken. Según los informes, los dos tuvieron una discusión acalorada, supuestamente provocada por los celos de Wagner, por lo que él creía que era un coqueteo de Wood con su coprotagonista. En algún momento durante la noche del 28 de noviembre, Natalie desapareció. Su cuerpo fue descubierto a la mañana siguiente vestida con un camisón de franela, calcetines y una chaqueta de plumas. Cerca se encontró una lancha auxiliar inflable, el Valiant, varada.
pero nadie pudo determinar exactamente cómo o por qué dejó el yate en primer lugar. Wagner dijo más tarde que Natalie no estaba en la cama cuando él se acostó por la noche, y que supuso que ella se había ido por su cuenta. El informe de la autopsia solo añadió más confusión. Si bien la causa oficial de la muerte se catalogó como ahogamiento accidental e hipotermia, había lesiones visibles que no podían explicarse fácilmente: moretones en los brazos y piernas, una abrasión en la mejilla izquierda y un rasguño en el cuello. El médico forense, Thomas Noguchi, concluyó que Natalie probablemente resbaló y cayó al agua mientras intentaba abordar la lancha auxiliar, posiblemente intoxicada. Su nivel de alcohol en sangre era de 0.14 y había rastros de una pastilla para el mareo y un analgésico en su sistema, los cuales amplifican los efectos del alcohol. Pero la teoría no agradó a todos, especialmente a su hermana Lana Wood. Lana declaró públicamente que Natalie había tenido miedo al agua profunda toda su vida y no sabía nadar. Nunca se habría metido sola en esa lancha, insistió. 2 testigos en un barco cercano afirmaron haber oído a una mujer gritar pidiendo ayuda en mitad de la noche. En el funeral de Natalie, el dolor fue abrumador. Celebrado en el cementerio Westwood Village Memorial Park, asistieron lo más granado de la realeza de Hollywood. Entre los dolientes se encontraban Frank Sinatra, Elizabeth Taylor, Rock Hudson, Gregory Peck, Gene Kelly e incluso Laurence Olivier, quien voló desde Londres solo para presentar sus respetos. Pero incluso mientras el mundo lloraba, las preguntas persistían. Durante décadas, Wagner sostuvo que la muerte de Natalie fue un accidente. Pero en 2011, el caso fue reabierto oficialmente. El capitán Dennis Davern, que había permanecido mayormente en silencio durante 30 años, cambió su historia. En entrevistas con NBC y CBS News, afirmó haberle mentido a la policía durante la investigación original. Según Davern, Wagner y Wood tuvieron una terrible pelea esa noche. Wagner había estado furioso por la cercanía de Natalie con Walken y la tensión escaló. Davern dijo que Wagner destrozó una botella de vino con rabia y luego le dijo, mientras Natalie desaparecía por la borda, que no encendiera las luces de búsqueda ni alertara a la guardia costera. Peor aún, Davern alegó que Wagner pudo haberla empujado y pronunciado palabras escalofriantes mientras ella luchaba en el agua. «Déjala ahí. Dale una lección». Describió a Wagner caminando, bebiendo y demasiado enfurecido para actuar. Para cuando decidieron ir tras ella, dijo que los gritos ya habían cesado. Walken, por su parte, contrató a un abogado y cooperó plenamente con la investigación reabierta. Nunca fue considerado sospechoso, pero su silencio alimentó la especulación. En entrevistas, más tarde expresó tristeza y confusión, pero no ofreció más información sobre esa fatídica noche. En 2012, la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles enmendó el certificado de defunción de Natalie Wood. La causa de la muerte se cambió de ahogamiento accidental a ahogamiento y otros factores indeterminados. El forense señaló que no se estableció claramente cómo ingresó al agua y que algunas de las contusiones pudieron haber ocurrido antes de que se ahogara. Un apéndice de 10 páginas de su autopsia se publicó en 2013, arrojando más dudas sobre la explicación original. Los nuevos hallazgos indicaron que los moretones en sus brazos, piernas y cara eran inconsistentes con una simple caída de un barco. El patólogo forense Michael Hunter agregó que el uso de Synthroid, un medicamento para la tiroides, por parte de Natalie podría haberla hecho más susceptible a los moretones. Pero el número y la ubicación de las lesiones aún levantaron señales de alarma. Sumándose a la sospecha, un médico que había trabajado como interno de Enguchi en 1981 afirmó más tarde que los moretones que observó eran graves y consistentes, con alguien siendo arrojado a la fuerza al agua. En un acontecimiento importante, Robert Wagner
fue oficialmente nombrado persona de interés en febrero de 2018. El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles reveló que Wagner fue la última persona vista con Natalie antes de que desapareciera y que su versión de los hechos no cuadraba. Los investigadores también señalaron los hematomas recientes en su antebrazo derecho, muñeca izquierda y rodilla derecha, así como un rasguño superficial en la frente y un arañazo en el cuello. Estas lesiones, dijeron, sugerían que pudo haber sido agredida antes de entrar al agua. Aunque nunca se han presentado cargos penales y Wagner ha seguido negando cualquier implicación, el misterio de la muerte de Natalie Wood sigue siendo uno de los casos sin resolver más inquietantes de Hollywood. Para muchos, no es solo la pérdida de una estrella lo que todavía duele. Es la persistente sensación de que la verdad nunca se contó por completo. ¿Qué crees que le pasó realmente a Natalie Wood? Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios. Recuerda dar me gusta, suscribirte y compartir. Y haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Lo disfrutarás.